sí, empecé así muy agresivo. Sí, ¿cómo están? Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo estás, Anita? Hola, muy buenos días, muy bien aquí, dando gracias a Dios por este nuevo día, por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad y estrenando misericordias. Corriendo el peligro. Sí. ¿De qué? No sé. Oh, no, ¿cómo que no? Inteligente Pauca. Ya. Está un poco. Inteligente y Pauca. Todavía no se despiertan. No, ni va a despertar, yo creo. Pero sí, es un dicho romano, ¿sí? Inteligente y Pauca. Bueno, ellos sí nos van a entender. Y gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que están aquí. ¿Cómo estás, Hannah Montana? Hola, pastor, muy buenos días. Agradecida también con Dios por esta nueva oportunidad. Agradecida por sus misericordias que nos renueva cada mañana y pues ya tratando de estar aquí. De volver otra vez a su vida. ¿Sí? Quiere volver a la vida antigua. No. Porque viene encadenada. Digo, tomen pastor, ahora viene muy despierto, con mucha energía. Sí, la verdad es que sí. Sí, ya tengo rato que estoy así. Y bueno, eso no se me quita. No sé por qué. De hace mucho tiempo. Sí, le damos gracias a Dios por ello. ¿Por qué no oramos, hombre? Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad que nos permite, Señor, que nos das. Gracias por tu favor y por tus misericordias que nos renuevas cada mañana, Señor. Hoy venimos en esta mañana buscando tu rostro, Señor, creyendo en que nada es imposible y nada es difícil para ti, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo revelándonos la palabra que hoy tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a guardarla en nuestro corazón, en nuestra mente, pero sobre todo ayúdanos a ser hacedores de ella, Padre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos, Padre, y también toda necesidad la ponemos en tus benditas manos, Señor. Toda necesidad de cada persona que nos está escuchando nos va a escuchar en tiempo diferido y está ahorita en vivo y en directo, Señor. Solo tú conoces sus necesidades, nosotros no, Padre, pero las ponemos en tus manos, sabiendo y confiando que tú tienes el control y que tú todo lo puedes, Padre. Te damos gracias. Te pedimos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, y a ti damos toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Dice nuestro teléfono. Teléfono en cabina 44 36 54 66 32. Se lo repito, 44 36 54 66 32. Llámenos o mande su mensaje de WhatsApp, ya está ahí lista Nancy para tomar su mensaje, su petición de oración, sus saludos, su acción de gracias. Así está cumpliendo años. Felicidades. Sí. Felicidades, Nancy. Otra vez. Y Rodrigo también, ¿no? Felicidades. Rodrigo. Sí, y uno está hoy, ¿cómo se llama? Felipe llega más tarde. Llega más tardecito. Bueno, Felipillo también. Dios les bendice a todos, gracias a Dios. Hay más gente detrás de nosotros que a nosotros. Y qué bueno eso nos ayuda, nos hace saber la bendición que es este ministerio, el servir a Dios. Estábamos platicando el día de ayer acerca de los acontecimientos de esta Pascua, la Semana Mayor, y pues propiamente la Pascua era el día de hoy, para esta tarde, esta noche. Sí. Después de las 6 se tomaba la Pascua. Y ¿por qué Jesús la tomó antes? Pues porque iba a ser el Cordero el día siguiente, ¿no? Porque ya no iba a poder. Él ya no iba a poder de otra tiempo. forma, sí, y por eso tomaron la Pascua. Ahora, recordando todo eso, vemos las grandes enseñanzas que tiene esto para nosotros, porque todo esto nos sirve de enseñanza, nos sirve de dirección, nos ayuda para comprender no solamente al pueblo de Israel, sino a nosotros mismos, a cada uno de nosotros mismos. Y por eso, de ahí la importancia de conocer y de vivir
recatadamente, decíamos nosotros, estos días, porque mientras Jesús nosotros recordamos la muerte de Jesús, que para el domingo ya estamos recordando la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús, que una sin la otra no cuenta, no valdría la pena. Es más, San Pablo dijo: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Exacto. Pero las dos son tan importantes que tuvo que resucitar, porque no podía resucitar si no moría. Si no moría, exactamente. Por eso son dos hechos trascendentales. Pero el hecho de lo que pasó el día jueves, de cómo lo llevan ante el Sanedrín, luego ante Herodes y luego ante Pilatos, el día siguiente, que era ya el viernes, como este día, sí, lo llevan delante de su presencia, pero y la negación de Pedro. ¿Cuándo fue? El jueves en la noche. El jueves en la noche. El jueves en la noche para amanecer viernes. Y yo creo que ya era más bien viernes. ¿Por qué? Porque allá en los judíos cuentan los días diferentes que nosotros. El día es de 6 de la mañana a 6 de la tarde es un día, de 6 de la tarde a 6 de la mañana es otro día. ¿Pero por qué? Porque ya había pasado después de las 6 de la tarde, ya era el viernes, ¿no? Porque le dijo que lo iba a negar 3 veces. Antes de que cantara el gallo. ¿Y a qué horas cantan los gallos? A las 6 de la mañana. Sí. Pues 5 de la mañana, por eso te digo que ya. Sí. Ya era viernes. Sí. Pónganse listos para eso. Sí. Nunca han oído gallos cantar. No, ahora, fíjense que no se trata de gallos. Se trata del Gallicum. El Gallicum era el cambio de la guardia. De manera que cuando eran la guardia de las 6 a las 9, de las 9 a las 12, de las 12 a las 3 y de las 3 a las 6 de la mañana. Eran 4. ¿Se fijan? Entonces, mientras que de los judíos eran 3. ¿De qué horas a qué horas? 3. De 6 a 12. No, de 6 a 9. A 6. No. ¿Cómo vas a partir así? De 6 a 10. De 6 a 10. De 10 a 2 de la mañana. A 2 de la mañana. Y de 2 a 6. Correcto. ¡Ah, qué inteligente! Sí, no, dije matemática. Huele a quemado. Huele a quemado, huele a humo. Sí, entonces, pero como eran romanos, ellos cambiaban la guardia así, de 3 a 6. Bueno, ok. Entonces, antes que cante el gallo. Sí. Tú me habrás negado 3 veces. Ahora, el Gallicum era la trompeta. La trompeta que usaba el que cambiaba de guardia. Llegaba y le soplaba y cambiaban. Uh-huh. Y ya llevaban el de las 9, de las 12 y el de las 3. Era antes de las 3, que era precisamente cuando traían por allá del Sanedrín a Herodes, a Cristo. Y por ahí yo creo que un rato se quedaron dormidos, pero después lo llevaron ante Herodes. Ante Pilatos. Uh-huh. Y aquí está la cosa. Se cumple lo que le había dicho Jesús a Pedro. Sí. Y Pedro había dicho: no, Señor. Yo, si es necesario, daría mi vida por ti. Yo no voy a ser como esto. Yo voy a estar contigo hasta el final.
Le había dicho, la profecía está en San Lucas 22:31, no una profecía que le dice de un día para otro casi. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás. Os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Para qué? Para zarandearos como a trigo. Ajá, síguele. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ok. Está en la pubertad. Sí, está bien. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué dice? Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Era aventado el Pedro, ¿no? Sí. Era muy aventado el Pedro. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ajá. ¿Y lo negó? Lo negó. Ok. Así sucedió. Así sucedió como le había dicho. Y luego les da otras indicaciones que están aquí. Y luego el arresto de Jesús. Y a mí me impresiona, y quiero que comentar esto, no nos vamos a detener en todo, solamente en algunos pasajes claves, como es la aprehensión de Jesús. Y dice el versículo 54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Hasta allí. ¿Y qué dice? Y Pedro le seguía de lejos. Ok. Es una de las cosas que tenemos que entender, porque esto es clave, ¿sí? Y Pedro le seguía de lejos. Pedro sabía lo que ya había pasado en la aprehensión de Jesús, y como él pues obviamente se había interpuesto entre el arresto de Jesús, entre los guardias que lo querían arrestar, sí, y Jesús. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Vean cómo es primero al Sanedrín, que era el sumo sacerdote y todos los demás ancianos. Dice, y Pedro le seguía de lejos. Ese fue su error. Y ese es el error que cometemos muchos cristianos, que el día de hoy muchos de nosotros seguimos haciendo lo mismo. Somos cristianos, sí, pero de lejos, no comprometidos. Eso es el compromiso, era que pues hubiera ido y estuviera ahí con él. Sí, hubiera dicho: hey, yo también soy a mí también llévenme. Sí, pero dijo: no, tampoco tan. Sí. Y Pedro le seguía de lejos. Y entonces este punto, les decía yo, es tan importante, que cuando en la vida del cristiano algo va mal, es porque nos alejamos de Cristo. Porque la Biblia dice: separados de Dios nada podemos hacer. ¿Dónde dice eso? Juan 15:5. Ok, San Juan 15:5. Entonces, separados de mí, nada podéis hacer. Y Pedro iba, pues, aunque caminaba según eso, pues, y tenía a lo mejor algo de qué presumir, que iba pues allí. De todos modos estaba, digamos, ocultándose, estaba a lo lejos. Sí estaba ahí, pero ocultándose para que los demás no lo vieran. Y de hecho aquí viene cuando niega al Señor, ¿no? Niega a nuestro Señor Jesucristo. Dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio. Bueno, ¿ves? Cualquier también puede ser un pato, ¿sí? Pues es que había gallo. En medio del patio se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado
al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. a la primera, sí. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Sí, era español. Hombre, no lo soy. Sí. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Wow. Esta es la versión Reina Valera, por eso es así, muy española, así. El caso es cierto, y mire, y pueden decir, es que nunca le dijo Jesús que le iba a negar cuando cantara 3 veces el gallo. ¿Sí le dijo así? No, ¿verdad? Que le iba a negar 3 veces antes que el gallo cantara. Exactamente, es lo que sucede. Por eso dice, no era que le iba a negar que el gallo iba a cantar 3 veces. No, el que iba a cantar era él. Sí. Y él cantó. Sí. Pero al revés, ¿no? Entonces dijo, bueno, dice el versículo 61. Entonces, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ya ven, ahí está la confirmación. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Wow. La tradición dice que era tal que fue tal su tristeza, su arrepentimiento, ¿cómo puedo decir eso? Que lloraba cada vez que se acordaba. Pero y que se le hicieron surcos de tanto llorar en su cara. No es cierto, porque tantas lágrimas no hacen surcos. Las lágrimas así. Y pues sí, me imagino que Pedro lloró mucho porque le dolió el haber traicionado a su maestro y el que esta palabra se cumpliera. Pero al principio de esta profecía él le dice, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Señor para que no sea así, para que tu fe no mengue. Y sí, cuando haya pasado esto, tú regreses y confirmes a tus hermanos. Y entonces vemos allá en el Evangelio de San Juan, que después de esto Pedro pues regresó atrás a causa de la tristeza o se había desanimado por esto, sí, ¿no? Pero Jesús vino a confirmarlo y a levantarlo. Pedro, cuando sigue triste, lo llevan a Jesús a la crucifixión, a la cruz. Él resucita y aunque se da cuenta Pedro de que Jesús había resucitado y lo vio resucitado, porque él sí estuvo en el aposento ahí donde Jesús les apareció. Se les apareció, pero tuvo que venir hasta el capítulo 21 de San Juan, cuando Jesús confirma a Pedro, ¿sí? Dice la palabra de Dios que ellos andaban pescando, ya se habían regresado otra vez a su antigua forma de vivir. Es que él era pescador y era lo único que sabía hacer y él era de Galilea, y ¿a dónde se iba a regresar? Pues ahí en Jerusalén no había donde pescar, entonces pues se fue otra vez a Galilea. A lo que conocía. Sí, a lo que sabía hacer. Como muchos de nosotros, dice, todo por ir de lejos, por andar de lejos siguiendo a Jesús, vamos a regresar, terminamos regresando a nuestra antigua forma de vivir. Y eso no está bien. No, porque de ahí nos sacó Jesús. Entonces tenemos que salir y mantenernos firmes en la fe, porque de lo contrario pues vamos a tener problemas como los tuvo, ¿sí? Pedro, ¿no? Enfrentarse y negar a Jesús ante 3 personas diferentes y saber que había traicionado a su maestro, causó ese dolor en su corazón, en su alma, y eso le lastimó. Sí, es que al final de cuentas el pecado siempre nos va a lastimar. Y bueno, pues ahora está pescando. Ya van yo creo que casi 30,
40 días, todavía en los 40 no, porque tardó 40 días, pero un mes ha pasado de aquello, y cuando Jesús se los encuentra pescando y les dice, ¿qué han pescado? Y dice nada. Pero luego le dice, ¿por qué no tiran la red a la derecha? Y el versículo 6 del capítulo 21. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ajá. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando escuchó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Se aventó a nadar. Sí. Yo siempre he dicho que ahí desapareció la primera vez que alguien nada de muertito. Porque iba a toda velocidad, pero iba pensando en ese encuentro o reencuentro con Jesús. Porque aquí Juan, el que escribe el Evangelio, dice que él fue el que le dijo, ¿verdad? Sí. Dice, yo fui el que le dije, nada más que también... Yo fui el que lo reconocí primero. Sí, exactamente. Y ya iba Pedro, ¿no? Pedro, y cuando se da cuenta, mete freno y empieza a nadar de a muertito para atrás. ¿Sí? Pero sale y dice, los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Ajá, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y sí, ya había el pez, y que ellos todavía no sacaban los peces, pero ya había pez. Había provisión. Jesús nunca se acerca sin provisión para aquellos que le creen, para aquellos que tienen fe. Y pues había fe en los muchachos, iba a decir, y sí eran muchachos. Y entonces lo que ven es algo tremendo, ¿no? Ya estaba el almuerzo. Sí. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Vamos a hacer grande aquí el almuerzo. Sí. No, nada más con ese pescadito, este era para mí. Para que alcance para todos. Para que alcance para todos, ¿no? Y dice, y subió Simón Pedro. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Es un milagro, era un milagro. Con tantos peces, la red se rompe. Se debía haber roto. Y además ellos se habían pescado o intentado pescar toda la noche y no habían sacado nada. Nada, dice. Y luego les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. O sea, no se veía como Jesús, pero sabían que era Jesús. Pero no le querían preguntar. No le querían preguntar. Pero lo sabían. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Sí, o sea, les invitó al almuerzo. Sí. Síguele. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Es la tercera vez, fíjate. Y esto es tan importante, a lo mejor para nosotros no dicen nada los números, pero ¿cuántas veces negó? 3 veces. ¿Y cuántas veces se le aparece? 3 veces. 3 veces. Ahora, cuando hubieron comido... Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Ok, síguele. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Wow. 3 veces. La tercera vez. ¿Por qué 3 veces? Porque Pedro le había negado 3 veces. Porque lo tiene que confirmar, lo tiene que reafirmar otra vez en su fe, en su confianza. Y por eso le dice: ¿de veras me amas? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Y las primeras 2 veces, la primera vez lo dice sin pensar. La segunda lo piensa, pero la tercera lo piensa 2 veces. Porque le dice: ¿por qué la tercera vez? No es que Dios quiera o necesite que estemos diciendo, no, pero a Pedro necesitaba sacarlo de aquel trauma, de aquella situación que había adquirido por haberle negado a Jesús. Era el que necesitaba, era Pedro. Sí, no era. Y yo me imagino que cuando pasó eso, que lo negó y estaba pues llorando tristemente, y cada que pues se acordaba lloraba, pues era también porque el diablo lo estaba condenando, ¿no? Yo no creo que haya estado llorando, la verdad yo no creo, esa es la tradición, pero creo ciertamente que sí, Pedro tenía esa espinita clavada y que era triple, y que lo que tienes que hacer cuando tienes una espina clavada hay que sacarla. Sí. Y era triple, hay que sacarla 3 veces. 3 veces. Y que Jesús lo tuvo que confrontar con eso para poderle sacar esa espina. Para que sanara su alma. Déjame ir a una pausa y regreso, no le cambie. Esto es Tiempo de Despertar. Volvemos en un minuto, no le cambie. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. No hacen más que hablar de mí y dicen que no soy igual al hombre que una vez cantó canciones hace un tiempo atrás. No saben que hoy al regresar ya nada quiero recordar. En Cristo yo encontré la paz. Él me dio luz para mi oscuridad. ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen vivir. Jesús puso sus ojos en mí. Por él hoy soy feliz. Las puertas del olvido cerré. Ese no es un lugar para mí. Fue Cristo el que me rescató. También vendrá por ti. Se ríen al hablar de mí, por
que yo creo en mi Dios. Y dicen que ya enloquecí. No entienden que no es religión. No saben que orando con Él recibo yo su bendición. Hoy tengo paz, me sobra amor. Y puedo dar. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Estamos de regreso. Gracias por seguir aquí en la sintonía de Stereo Life. La radio que da vida, la radio de las buenas noticias, la radio por internet. También en las redes. En las redes sociales, ya en este momento estamos en vivo y en directo a través de Facebook, TikTok, más tarde nos encuentra en YouTube, Instagram y también por medio de WhatsApp. Y nos puede mandar un mensaje por ahí con un dedito hacia arriba. Dando unas like o también póngale seguir la página, también eso. Sí. Eso nos sirve mucho para que el algoritmo recomiende este programa a más personas. Así es. Sí. O comparta también, Sí. compártalo. Fíjate que ha crecido esto porque se ha compartido entre los diferentes grupos de Facebook, Sí. diferentes partes del mundo. Es muy importante compartir, Sí. porque todos los amigos que tienes lo ven y aparte ellos lo pueden también volver a compartir y pues es algo que se sigue y no. Ahí se va la cadenita. Exactamente, es una cadenita. Sí. La que rompió esto. Carmen, No sé la qué- que rompió, la que algo perdió. que perdió Carmen. La que perdió Carmen. Dime, Carmelita. Carmelita, que perdió su cadenita. Descuidado está. No nos van a entender. Chilsa local. Sí, sí. Bueno, tenemos saludos. Saludamos con mucho gusto a Eli Ramos, a Héctor que nos escucha en Tijuana, Lupita Martínez, Angélica del Castillo que nos escucha en San Agustín del Maíz, Marinés Villegas, Sandra Zúñiga y Héctor Ibarra, Héctor Hernández, Rebeca González, Sara Ramos, a la maestra Rosalba Olvera y a su hermana Ale Olvera y a su hijo Johnny, también a Ulises Villagómez Farfán que nos estuvo acompañando el día de ayer, Josué Martínez, Juana Zambrano Torres, Ofe Solís, Rodolfo y a su esposa Vero, Joaquín Urrutia y Teresita Barajas. Muchas gracias por por estar con nosotros esta mañana. Pues es viernes, ¿no? Viernes Santo. Viernes Santo. Es un día muy especial pues vamos en la iglesia tradicional, pero también en la iglesia de nosotros, o sea, que no es tan impactante, pero lo es, lo debería ser, por eso es la reflexión, por eso deberíamos reflexionar y meditar en la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, pues todo esto lo pasamos después de todo lo que pasó, ya Pedro se restaura, bueno, Jesús le restaura, pero déjeme ver si tengo... Yo también tengo más saludos, pastor. A ver, saludos. Saludamos con mucho gusto a Ami Martínez, a Seferino Espinosa y Marcela Guerra, a Martita y Carmelita López, a Ani y Abby que están dormidas porque no hay clases, a Blanca Ayala, a Virginia Vázquez, a Mercedes Guape, a Carmen Rodríguez, a Lucy Zavala, a Inés García, a Isa García también un saludo, a Berta Silva y a Shalom Moya Barriga, un saludo y un abrazo. Shalom, Dios contigo y Dios fortalezca tu corazón y la de tu familia. Sí, hay que orar por ella para que Dios le fortalezca a ella y a sus familiares. Así es. Por la situación que pasan en este momento. Saludos también para Tere Ojeda, bendiciones. Para Miguel Ángel Herrera, dice saludos. Dice hoy es Viernes Santo. Sí, es cierto. Dios te bendiga, mi estimado doctor Miguel Ángel. También para Daisy, saludos. Para ¿quién más tengo aquí? Para la familia Trujillo, bendiciones. Para el ingeniero Juan Manuel Mendoza, para la maestra Mari Cruz,
para el químico Luis Gallegos, bendiciones. Eli Ramos también. Bueno, ya lo habían saludado, creo por allá. Sí. Saludos a Freddy a la Torre, por ahí viene ya seguramente. Le toca estar en el siguiente programa. Y para Mari Vargas, que ayer la vi. Sí, ayer estuvo. ¿Es su esposo? Mi esposo Gaspar. Y venía nada más sí. Solo venía Gaspar. Solo Gaspar. Solo Gaspar. Ok. Y también tenemos saludos para nuestros amigos en algunas otras partes de la República Mexicana, como en Poza Rica, Veracruz. Bendiciones a la gente de Poza Rica, a la gente de San Luis Potosí, de Tamaulipas, ¿cómo se llama? De Tampico, Tamaulipas. Dios les bendiga. Ellos son fieles con nosotros también, la gente de Querétaro. Gracias a Dios por sus vidas. Bueno, dice mi estimado Miei Tanaka desde Osaka, Japón. Jesús murió por nuestros pecados y hoy vivimos junto con Él. Amén, así es. Nosotros tenemos una expresión que decimos, ¿cómo decimos? Nuestra expresión, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra expresión que decimos? Si Jesús no hubiese resucitado. No, dice, porque si Jesús vive, nosotros vivimos. Porque Jesús vive, nosotros vivimos en Él. Sí. Ya ves, ya ando dormido todavía. Magran Shidhum de Dubái, dice Emiratos Árabes, saludos. Ayer dejé por allí en el tintero un saludo de mi amigo Comas Burham de Dubái. Dice, pastor, dice, Dubái está solo, abandonado. Dice, yo decidí salir de Dubái con mi familia, pero mis padres, dice, hacia Barcelona. Pido una oración. Mi estimado Comas Burham, vamos a estar orando por esa situación. Estamos creyéndole a Dios que esto, no sé cómo puede ser para bien, porque pero la palabra de Dios nos ayuda a entender que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, y para nosotros es difícil comprender, pero Dios de todo lo malo saca algo bueno, y Dios va a hacer algo. Para Dios no hay nada imposible. Sí, y yo creo que lo bueno de esto es que mucha gente va a conocer a Jesús. De Jesucristo. Heunja de Incheon, Corea, saludos. Heinin desde Hanoi, Vietnam, mi amado Salvador nos salvó con su amor y misericordia. Por eso fue a la cruz y por eso no se bajó de la cruz. Así es. Lao Yao de Shenzhen, China. Saludos. Patricia Silviani de Florencia, Italia. Es un gozo indescriptible el saber que Jesús nos salvó y hoy vive y reina para siempre. Claro. Amén, sí. Que esta es la esencia, fíjate que esta es la esencia. Sí es cierto, murió por nuestros pecados. Pero resucitó. Liliana Canales dice un saludo desde Florencia. Muchas gracias. Liliana. Ya nos sentimos como de casa, sí, de la familia, como florencianos. Es más, ya le vamos al Florencia. No sé si hay equipo de fútbol, pero ya le voy al Florencia. Okay. Bendiciones para todos. Muchas gracias. El hecho es que a Jesús lo llevan el famoso Vía Crucis esa mañana ya del Viernes Santo. Y le digo que en la mañana porque a él lo crucifican a la hora sexta. Sí. ¿Qué son? Las 3 de la tarde. Las 12. Las 12 del día. Bueno, sí. Ya vimos que ahora anda como con matemáticas, no le funciona la tarola. Le falta el café. Es que ya es viernes. Entonces, fíjate, a las 12 sí, lo clavan el madero
lo levantan en la cruz. Y Jesús no muere inmediatamente. ¿Cuántas horas duró? 3. Bueno, ahora sí. 3 horas. 3 horas porque Él muere a las 3 de la tarde. Y fue un hecho, pues, bien impresionante, ¿no? Dice el versículo, estamos en el capítulo 23 de San Lucas, versículo 26. Dice, llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Qué sigue? Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Sí. Wow. Ahí viene como una advertencia. Cuídense ustedes porque esto apenas empieza, ¿no? Porque se lo está diciendo a sus seguidores, ¿sí? a las mujeres que le seguían, sí. Y que a las mujeres que seguían a Cristo eran aquellas de las que habla Lucas capítulo 8 versículo 1, que eran las que soportaban el ministerio, que eran las que seguramente iban ese día, ¿sí? Mujeres generosas, mujeres comprometidas con la obra del Señor, mujeres que amaban a Jesucristo, y como también Marta y María, ¿sí? Y seguramente también estaban ahí. Decía que María Magdalena. Síguele. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Y otras muchas. Entre ellas obviamente iba Marta y María. Marta y María, iba también María, la madre de Jesús. La madre de Jesús. Entonces, las mujeres más comprometidas siempre, ¿no? Sí. Pero a ellas les habla y les dice: tranquilas, dice, esto va a pasar pronto, ustedes cuídense, yo siento que el mensaje de Jesús, las últimas palabras de Jesús, pues, que es a donde vamos ahorita, fueron estas tremendas palabras, ¿sí? Y dice: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Sí. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Wow. Versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Ya están en la crucifixión. Aquí es el momento en que ya están en la crucifixión. Sí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún estando Jesús ya en la cruz, seguía orando por todas esas personas que lo habían crucificado y también por nosotros. Y dice que sus vestidos lo echaron a suerte, porque tenía un manto de una sola costura. Y era muy difícil de tener el manto. Era muy caro. Muy valioso. Muy valioso. Y alguien dice: Jesús no andaba mendigando, no traía un mantito ahí todo remendado.
No, estaba bien vestido. Estaba bien vestido. Con lo mejor. Sí. Y algo debemos aprender también de Jesús esto. Sí. Si vamos a servir a Jesús, vamos a servirle con lo mejor. Sí. ¿Sí? Y dice el salmista, lo mejor del trigo, ¿no? Lo mejor, o lo mejor de mi vida. ¿Sí? Te lo doy, Señor. Sí, entonces no es pedacitos, sino tiene que ser lo mejor. Y bueno, sí, seguimos rápido haciendo un vistazo de águila por aquí. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Eso fue por indicación de quién, de Pilato, que le dijo, bueno, pues es el rey. Si él dice que él es el rey, pues hay que respetarlo. Pero es rey de los judíos, de los hebreos. Estaba en hebreo, por eso. Y estaba también en latín y en griego. En griego, que eran las lenguas que se hablaban ahí en ese entonces. en esa época, en ese entonces. Para que todo el mundo supiera. Griego, latín y hebreo. Por eso los evangelios están escritos ¿en qué? Griego. En griego, ¿sí? Porque era una de las lenguas de mayor dominio. Más se dominaba. Y el otro era el hebreo y el otro el latín, ¿sí? Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si eres el Cristo, ¿qué le dijeron? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Sí. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Síguele. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. Ese era el ladrón. Sí. El otro era el médico. Sí, el ladrón listo. El ladrón se robó la salvación antes de partir, ¿no? Sí. En el último momento. En el último momento, así ya de panzazo. Pero no desaprovechó la oportunidad. Sí, y porque entendía eso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. De las 12 a las 3 de la tarde. ¿Hubo qué? Tinieblas. ¿Alguna razón? Dice, ¿y el sol? Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Wow. A las 3 de la tarde se rompió el velo aquel que separaba el lugar santo del lugar santísimo. No me acuerdo si es aquí donde dice que no es aquí, que el velo se rompió de arriba hacia abajo. Ese velo o esa cortina era tan gruesa que no se podía partir así de fácil, pero ese día se rompió. Y de arriba hacia abajo. ¿Para qué? Para que fuese manifiesto que venía del cielo y no que un hombre lo había hecho. Y que era el camino al Padre Celestial nuevo que Jesucristo había abierto, que se estaba abriendo a la presencia del Padre. Si vamos a ¿cómo se llama? A San Mateo. En San Mateo hay una descripción mayor
muy interesante del momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya en la cruz, y ¿en qué está? En el 27, ¿no? El 27, Pedro. ¿Ya lo tienes? Cuando está, no es en el 21, 27, sí es el 27. Dice, cuando él otra de las palabras que no está acá en San Lucas, que dice el versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Lo había desamparado, sí o no? Sí. Sí, A causa del pecado de nosotros. porque estaba cargando el pecado de todos nosotros. Y Dios es santo y no puede ver el pecado. Pero como estaban allí algunos romanos y no entendían lo que estaba hablando, dijeron, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, Le dio a beber, o sea, sí. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Ok. Esa es la última palabra. ¿Sí? Ahora, no me acuerdo en dónde dice, y consumado es, consumatus est. Dice, no es en este evangelio de San Mateo, ni es el de San Lucas, pero creo que va a ser en San Marcos. Entonces, el caso es que dice, ya está consumado, está hecho, ¿sí? Está hecho, y entonces entregó el Espíritu, y él murió, y Jesucristo fue llevado a un sepulcro. Jesús es sepultado. Dice Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahí está, entonces es en San Juan. Léelo otra vez. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es decir, está hecho. Está hecho. Y de ahí se deriva una frase que ya está en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Somos aceptos en el amado. ¿Sí? Somos aceptados en Él. A través de Él nosotros somos aceptados en Cristo, porque Él consumó la obra de redención, porque Él terminó el trabajo que tenía que hacer. Pero ahora Jesús es llevado al sepulcro. Dice que no le quebraron ni uno solo de sus huesos, para cumplir la profecía de que a él no le iban a hacer nada, no le iban a quebrar sus huesos. ¿Sí? Dice el versículo 54 del capítulo 27, ¿qué dice? El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? En el versículo 51 se nos pasó, dice ¿de Lucas o de Mateo? Dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Esto es impresionante. Y dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y la tierra tembló. Ese día tembló. Dice, y las rocas se partieron. Wow. Y se abrieron los sepulcros. Sí. Y muchos cuerpos de santos, dice aquí,
que habían dormido ya, que estaban muertos ya, Se Se levantaron. resucitaron. O sea, muchos resucitaron. Esto es impresionante. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. wow. O sea, imagínense esto, por eso el centurión está espantado, ¿no? Sí. Está asustado por lo que está pasando. Y dice, verdaderamente era El Hijo de Dios. Y estaba ahí mucha gente mirando de lejos. Muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Wow. Cuando, otra vez las mujeres, ¿no? ¿Sí? Cuando llegó la noche, vino un hombre Rico, de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo. Sí. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al que mucho se le perdona, Mucho ama. mucho ama. María Magdalena estaba en todas, fíjense. Nunca se separó de él. Y de las que fueron a ver el sepulcro el domingo. El domingo fue María Magdalena. María Magdalena. Bueno, ya un día platicaremos de María Magdalena. Hoy se nos ha acabado el tiempo. Pero yo nada más quiero señalar esto. A Jesús lo bajan de la cruz entre las 5 y las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde ya era el día de la Pascua, y el Shabbat no podían tocar muerto. Exactamente, ya no se podía. Entonces tenían que hacerlo el día viernes. Y él es sepultado a esa hora. Y de hecho, pues ni hubo tiempo para preparar su cuerpo. No, lo llevaron, lo pusieron así en la sepultura, una sepultura nueva, Sí. la de José de Arimatea. Dicen que el Santo Sepulcro era la piedra, ¿no? Una cueva tallada en la piedra. Una roca que es Labrada, tallada. Y que había no solamente esa, sino que habían varios nichos. Pero allí donde yo no he ido, pero dicen que allí donde es ese lugar, el Santo Sepulcro, todavía existe y está. Y esto me lleva nada más a decir esto solamente, y ya terminamos. Nadie de los que han dirigido alguna creencia, alguna religión, está vivo, y nadie puede encontrar un testimonio como el que nosotros tenemos, una tumba vacía. Y porque hay una tumba vacía, nosotros tenemos fe en un Dios vivo. Así es. En un Dios poderoso, en un Dios que venció la muerte. Así es. Y que resucitó. Sí. Entonces, la gran fiesta es la resurrección. Y nosotros les invitamos para que el próximo domingo Nos acompañen en Fuente de Vida. A las 10 de la mañana tenemos enseñanza bíblica y a las 12 del día nuestro servicio general. Los esperamos, no falten, lleguen temprano, lleguen a la enseñanza y vayamos a celebrar esta noticia tan grande que ya la sabemos, que trasciende nuestras vidas, porque si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Hay que celebrar el triunfo de Jesús y que gracias a ese triunfo nosotros tenemos vida en abundancia. porque Él vive, nosotros Vivimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ore por este ministerio y nosotros oramos por usted. Mientras tanto, hágame un favor. Sonría, porque la vida es bella. Pero en Cristo Jesús. Hasta pronto. Sean felices. Por hoy es
tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.